Siempre en tribulaciones, siempre en aflicciones, siempre en peligros. Ya Jesús yo van a advertir y yo van a profetizar y van a decir que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo siempre pasaremos aflicciones, tribulaciones, peligros. Pero Jesús me can confiar en mí. En cada preocupación, en cada aflicción, en cada peligro que hay una seguridad. Los creyentes serán ojalá seguros en Cristo, ojalá seguros en Él. Y en esta noche que con la seguridad en Cristo Jesús, cuando nos ven ruin, cuando viajamos con Cristo, cuando Él está con nosotros, es que el creyente siempre está seguro en Él. En esta noche, con un pasaje que nos va a estudiar, un pasaje muy conocido. Inclusive yo creo que hasta los niños tienen ventaja en ese pasaje. Si con la Biblia, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, trae la palabra de Dios en esta hora. Dios. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, y reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermanos, Jesús cuando sus discípulos, y en este pasaje, amados hermanos, que ojalá seguros en Él, ojalá seguros con Él. El pasaje comienza con esta palabra: aquel día. ¿Qué pasó en este día? En este día pasaron muchas cosas. Fue un día donde los discípulos y el Señor Jesús muy arduamente. Lo que vi el capítulo 3. El capítulo 3, ¿qué pasó exactamente aquel día? Más Jesús, Marcos 3, 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió grande multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.
Aquel día fue un día de mucho trabajo para Jesús. Primero, como siempre, ventaja suceder, abartran poba Jesús, es que ni que tri Jesús, para escuchar las sabias enseñanzas de Jesús, para que satisfacer aquí con esas palabras, con esas prédicas benditas del Señor. Y aparte de eso, Jesús sanaba a muchos enfermos, y eso pasó este día. Una prédica sanó a muchos enfermos. Después de esto, dije la palabra que yo te probó y ahí a sus discípulos. Este día fue tan especial en la vida de los discípulos. Después de una prédica, después de muchos sanamientos, Jesús subió al monte, que era el versículo 13. Yo te probó y yo para elegir a sus 12 discípulos. Pero cuando yo me el versículo 20 en Bichka, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Después de que Jesús y Jesús nuevamente comenzó a predicar, nuevamente comenzó a sanar a los enfermos. Y el versículo 35 del capítulo 4 en Bichka, aquel día, este día fue de mucho trabajo. Fue un día, hermanos, donde como hombre Jesús, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dijo la palabra. Cuando choca vi Jesús que el discípulo porque fue un día agotador. Ellos como humanos, Jesús y sus discípulos para descanso, y Jesús muy bien sabía que el discípulo para ir a descansar. Pero si el versículo 37, comienza con una palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Pero cuando se oye la probaya, es que la enjarvayada, mahon shlahyuta, porque habrá pero que con un contraste. Cuando se es que todos estaba tranquilo. Pero cuando se pone ya tal vez han transcurrido 1 o 2 horas, muy vista la Biblia, pero lo cierto es que yo el tiempo de una tranquilidad a una gran tempestad. Algunas preguntas a las que ¿por qué tuvieron que ir? Jesús cuando que la probayata Jesús a sus discípulos al otro lado, cuando eso quiere decir que tal vez ¿por qué me llevarte atrás? ¿Acaso no es más fácil caminar de día que caminar de noche? ¿Verdad que con diferencia?
Pero Jesús, hermanos, Jesús tenía un propósito a sus discípulos. Su propósito es tan grande y a veces no entendemos los propósitos de Dios. Nunca entender los planes de Dios. Jesús a sus discípulos pero vaya cuando el tiempo está muy tranquilo. Hermanos, el Señor Rutkin lo que rumjun rbahnik Rutkin por qué tajena que ashah sus discípulos al otro lado. Él lo sabe, como Dios, Rutkin, como Dios, sí, Rutkin, el tiempo, Rutkin, el futuro, que en medio de la travesía, que Él lo sabe. A veces, amados hermanos, siempre que mejor pruebas, mejor luchas, normalmente ni arista huyubil, ni arista una prueba. Es que como humano que todo sea de paz y tranquilidad. Los discípulos, todo es paz, todo es tranquilidad. Pero amados hermanos, en la vida pueden pasar las mismas situaciones, el mismo conflicto, lo mismo que allá los discípulos. Hermanos, allá estos tiempos, a veces de repente una prueba, de repente algo que una lucha, una enfermedad, un accidente, no va a faltar en la vida. O sea, no siempre vamos a eslimar, va a ser de tranquilidad, va a ser de alegría, va a ser de gozo. Pero lo que no es la palabra, lo que no es Dios, el hecho que con la Jesús, hermanos, es que os con la seguros ruinta. Os con la seguros, cuando Jesús con la cuando Jesús va en nuestra barca, os con la seguros, porque Jesús sí rutkin lo que nak rumjun bari. Una vez más el versículo 37. El versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Pero se levantó una grande tempestad. El lago de Galilea, muy famoso el lago, famoso porque siempre no ven shlachyu pervata, pero shlachyu que no ven pervata habrá ya mejor tiempo, mejor rurir, de repente capa shlachyu, pero en maktak shlachyu no ven pervata ya. Y cuando amjun ribiniam o batkoch pam jun barca o batkoch pam jun lancha atubna pervaya malilta nablajun shlachyu porque el lago es famoso por los vientos que no pervaya. Pero mejor tiempo, mejor ruilta, porque ya de Galilea con la nica achnach que el lago de Galilea está
como Shushe mar, no está al nivel del mar, sino que abajo del nivel del mar. Y su tin región. Por eso, mejor entonces, exactamente lo que van a pasar los discípulos que no es de extrañar, porque normalmente sobre el lago de Galilea siempre ventaja cobra. Pero kasumpa con los discípulos. En ese tiempo, en esa hora que los discípulos, el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Esa noche, hermanos, esa noche fue algo inesperado para los discípulos. El tiempo cambiaría de paz a tempestad, de alegría a mucha preocupación. Barca los discípulos aparte seguramente y luego no te cruzamos y cuando no te cruzamos la barca aparte ni hilal bluah que ni hilal ya no chpam barca seguramente los discípulos, hermanos, seguramente porque seguramente cada momento ya y más ya barca, seguramente seguramente ya el agua ya barca. Hermanos, ese momento, esa hora, seguramente los discípulos sí que van a imaginar lo que es que van a pasar. Seguramente Juan atet atmat katsova Jacobo katsova, porque viene a Butkin Ruayata, atet Judas, atet Andrés, akma pumplangan, tom horlisik yach pam barco antes que nos comata. Y todos que mujeres más, unos remando, otros dejan que el sahyach pambarca, pero el problema sigue creciendo. Hahyach pamlancha, sin tajinan que ya, intajinan que ya. Con los discípulos, choca un temor, un temor, un benrir, que si la palabra ya se anegaban, ya miren que va piata. Cada vez que la lancha o la barca no jotbash mal blue tan kaj como piata ni que lancha piata. Alguien de los discípulos vi y el maestro, aparte trajo del maestro y uno más vi el maestro Bernac, abarque Bernac va el maestro, pues Bernac tricht en la popa, que vi la palabra, en la trich Bernac va, y uno más exa y luego el versículo 38 que verán vir, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El discípulo que se soba Jesús con la jabra que maestro,
Tamajonkas ayunchka, siamirnos comata, siamirnos papiata, skochikmek pacabata, tamunkas ayuncha, haran bichichilas, no tienes cuidado, tamunkas ayunchka. Hermanos, una lección que no habrá chkavata. Muchas veces en nuestras preocupaciones, en los momentos o en los tiempos difíciles que nechashach pam kaslimat nekbi habratzich munch kasri on Dios kata mun kashash corazón. El Señor mun kashat oración porque más quiere na ver la respuesta de tu oración. Hermanos, en tiempos de tempestad, de vientos fuertes, de problemas que como humanos a ese tiempo aparta los discípulos de temer de que nunca a Dios. El profeta Isaías en Isaías 40, 27 ¿por qué te quejas, Israel? ¿Por qué dices mi camino está escondido del Señor y Dios ignora mi causa? Dios piscatnamet nakarmak Israel nabih que Dios shinsach nubiesta shinsach kanach Dios narmak nabih que Dios munkasri yuanchvat y Dios ignora mi causa. ¿Cómo van a que pone este tiempo? A los discípulos que nechbih, ¿cómo está Dios? Seguramente muy casaste oración. Sik impa lo que envía el mismo libro de Isaías, capítulo 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una promesa de Dios. Tal vez hasta Dios mi oración, pues tiempo no mejor orar y más quiere quien ve la respuesta. Hermanos, ten paciencia. Tus problemas porque seguro en Cristo yo estaré contigo, Dios. Cuando yo estaré contigo. Hermanos, la promesa del Señor es que siempre y mejor no cruyacta en tiempos de peligro. Esto es lo que los discípulos que el Señor no está durmiendo. Es que es difícil. Cuando barca no te va. Y es difícil que barca ni numerillo ya. Es difícil dormir. El Señor, es que el Señor no está durmiendo. Pero muchas veces, que tribulación, porque no cash penriig porque no ca un temor el Señor mukrikashachta. Pero lo que envía la palabra yo estaré contigo con la in y con la cuin. El apóstol Pedro seguramente en esta hora difícil que se haya. Pero el apóstol Pedro el apóstol Pedro si echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo que envía el apóstol Pedro
Cuando yo carré su experiencia de joven, pero cuando yo carré, te ha el Señor. Te ha tu preocupación, te ha tu tristeza, tus temores, te ha el Señor, porque no creo en cuenta. Así que si va a por un tiempo difícil, la palabra, hermanos, que echas tus temores, echas tus aflicciones, dije el Señor, porque Él nos cuida. Si Él nos cuida, entonces, hermanos, lo que en esta hora es que ojalá seguros en Él, ojalá seguros en Cristo. Pero es un patalaje más lo que nos este pasaje. Versículo 39 en vivo. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La seguridad de viajar con Jesús. Es que hay una seguridad cuando el Señor va en tu barca, cuando el Señor colabinta, cuando el Señor colapnabuchucha, cuando el Señor cochpamavam, hay una seguridad, la seguridad de viajar con Jesús. Cuando chictas para Jesús, barca barca kowa, shbih habratzih tra shlahyut, calla y enmudece. Habrá que decir, Jesús con mucho poder y con mucha autoridad. Que el Creador, el que va a encarciona acá, el que va a encarciona Ruchiliev, el que va a encarciona más con autoridad triste. Jesús, como un Dios creador, es que con la autoridad, la naturaleza, la creación. Cuando no es Jesús, que los discípulos, Jesús, Bitramar, Katalea y Katishlena. Ikmar talash obedientemente Shnimah Habratzih. Invij la palabra y se hizo grande bonanza. Hermanos, cuando Jesús talash con la chpamkamta, cuando Jesús talash con la pkuchucha, cuando caminamos con Jesús, cuando talash barca, es que con la seguridad, hermanos, con la seguridad, ¿por qué con seguridad? Porque Jesús tiene control de todo. Con un hermano, un hermano muy sencillo, Jesús no cuenan quizás no vayan a hacer las mismas palabras. El hermano no cuenan calla y enmudece. Quizás la fe de este hermano en mí, la convicción que Jesús con la autoridad y realmente no cuida Jesús desvanezcate y no causas más muerte. No cuidan vida porque con la toda autoridad ya Jesús discípulo, toda autoridad me ha dado el Padre.
toda autoridad. Jesús con autoridad per va con autoridad per va la naturaleza, con autoridad que va los espíritus malos, con la autoridad que Jesús per va cualquiera que no va a atacar. Él lo puede decir muy bien, tras habrá lluvia, desvanezcate, que esa imta más que me no pueden visto pero si me pinta es porque Jesús rojo no en perfeccionar nuestra fe. Si me pinta es porque Jesús Dios rojo no con una lección. Ojalá que a usted, amado hermano, en este tiempo tu fe se haya perfeccionado, que gente que haya más a fe en Dios y que las lecciones que no ojalá que lo hayamos aprendido. Jara propósito, Jesús, Shiruxágila, discípulo, pero vaya, porque rojo Jesús que la fe de sus discípulos se perfeccionen, que los discípulos aprenden la lección, el que su maestro tiene autoridad sobre todas las cosas. Ojalá no con la palabra, pero hay algo más. Hay algo más que no con la palabra. El versículo 40 y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como que no tenéis fe? Jesús las bichcar discípulos nakarmak y si bien y vid mi butquint que jamar de Galilea que la no ven siempre de repente ncapas la mi butquint que jarata. En este caso, ¿por qué es benivida? Mi butquint que en el mundo tendréis aflicción. Enfermedades, la pregunta del Señor a los discípulos: ¿por qué ni si benivida? Mi butquint que no me va a amar siempre. Y lo que posiblemente en Kashashkaho, me butquintka que en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué si veniví que los discípulos? ¿Acaso mis pescadores mi butquintka ni sobat? Al menos hay que expertos en remar y con en este caso, ¿por qué si veniví? ¿Acaso más creyente? Cuando Jesús vi, como que tenemos ni fe. Jesús dejen choquir discípulos, que la fe de los discípulos no está funcionando. Indica, como que mejor ni fe. Ay, hermanos, ¿cuántos creyentes en este tiempo esta misma pregunta no ven Jesús como que mejor yo vale gusta? Hay muchas pruebas, hay muchas tribulaciones, no caben perder nuestra fe. Vamos a vivir, estamos en un peligro, estamos en una prueba. Muchos cristianos pierden su fe, que esa no va a disminuir su fe. Oh, amado hermano, cada prueba en para que nuestra fe en ella, no para que esa no que en ella. Y habrá propósito el Señor cuando cerca a sus discípulos, pero vaya cuando shnoka. Pero el problema es esto. Lo que es discípulos es que
pasemos al otro lado. Jara rutzig el Señor, pichka sus discípulos, Jesús, mish bitichka, subiste qabla, shlachyu pervamar, posiblemente esto como los pa, posiblemente me estoy ponta. No, si Jesús me dirá, pasemos al otro lado. Cuando los discípulos que ves la pero vaya, shock ben reís cuín, choca un temor cuín, este temor, este miedo, shilsag la palabra cuín, los discípulos, shik mustahkana, lo que pinchka, pasemos al otro lado. No ben hash ben reís, hijo hermanos. El temor, el miedo al peligro, el miedo a la enfermedad, el miedo ante una prueba, porque que tu problema está hermanos, el temor ante las pruebas, la palabra y es exactamente lo que escriben los discípulos. Una promesa del Señor al otro lado. Que tan el la palabra. No, hay una promesa. Hay una promesa del Señor. Hay una promesa que el libro de Isaías, yo estaré contigo. El Señor. Por lo tanto, me que permitir que el temor nel la palabra cuenta. Nel la promesa cuenta, sino que en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra preocupación, confiemos en la palabra del Señor, que en Bichka, yo estaré contigo. Poco seguro solo en Cristo Jesús. Cuando Cristo va en tu barca, cuando Cristo los problemas monotorta a pisar.